Los gritos habían cesado, pero a Tom Bradley aún le temblaban las manos mientras se arrodillaba junto a la desconocida, que sangraba en el suelo del supermercado. El cristal crujió bajo sus rodillas, y a lo lejos, Pence gimió más cerca. La mujer abrió los ojos de golpe. Young, asustada, pero extrañamente familiar, de una forma que le oprimió el pecho. «Mi hija», susurró, mirando hacia la caja, donde Katie, de 9 años, estaba agachada detrás de un carrito volcado. «Tenía que hacerlo». «Me salvaste», susurró la mujer, su voz apenas audible por encima del caos. La sangre le manaba de un corte en la frente, manchando su sencillo suéter azul. 3 semanas después, cuando el presentador de noticias locales anunció su verdadero nombre en televisión en vivo, Tom entendería por qué todo el pueblo de Millbrook quería su cabeza en una estaca. «Hay gente», le escupiría su vecino a través de la cerca de alambre, «que no merece ser salvada». Millbrook, Ohio, nunca había sido un lugar muy atractivo, pero había sido el hogar de la familia Bradley durante 3 generaciones. El abuelo de Tom trabajó en las acerías hasta que cerraron en los años 80. Su padre encontró trabajo estable en la planta de municiones de Blackwood Industries hasta que la economía se desplomó. Y ahora Tom se ganaba la vida con un soplete de soldar y manos callosas, arreglando lo que necesitaba arreglo. El pueblo cargaba con el peso de su pasado industrial como una vieja cicatriz, visible, permanente, pero algo con lo que se aprendía a vivir. Cada mañana a las 6:30, Tom despertaba a Katie con el mismo suave apretón de hombros, el mismo susurro, «arriba y brilla, pequeña». Ella refunfuñaba y se hundía más en las sábanas, una terquedad heredada de su madre, pero finalmente emergía con el pelo castaño enredado y unos ojos soñolientos que reflejaban los suyos. Compartían el desayuno en la pequeña mesa de la cocina, normalmente cereales y tostadas, a veces panqueques los fines de semana, mientras los programas matutinos de entrevistas se reproducían suavemente en el viejo televisor sobre la encimera. El ritmo de su vida era simple, predecible y precioso en su cotidianidad. Tom dejaba a Katie en la escuela todas las mañanas antes de ir a su taller detrás de su pequeña casa de campo, donde pasaba los días reparando maquinaria agrícola, soldando postes de cercas rotos y haciendo cualquier trabajo esporádico que le permitiera mantener la comida en la mesa. El trabajo era honesto, el sueldo modesto y le permitía estar en casa cuando el autobús escolar de Katie pasaba ruidosamente por su calle cada tarde. Sus tardes seguían el mismo patrón cómodo. En la mesa de la cocina, mientras Tom preparaba la cena, generalmente algo sencillo pero contundente. Katie charlaba sobre su día, quien dijo que en el recreo, que problemas de matemáticas le causaban problemas, si el gato de la señora Henderson seguía desaparecido. Tom escuchaba con la atención concentrada de un hombre que entendía que estos momentos eran los verdaderos tesoros de su vida. Después de cenar, vieron la televisión juntos en el desgastado sofá de su sala. Katie se acurrucó a su lado hasta que le pesaron los párpados. Pero, bajo esta tranquila rutina, Tom cargaba con un peso que Katie, aún demasiado joven, no podía comprender del todo. Sarah Bradley llevaba 2 años fallecida, a causa del cáncer a los 34, y algunas noches Tom todavía se estiraba sobre la cama vacía, esperando encontrarla allí. Había aprendido a ocultarle su dolor a Katie, a guardar las lágrimas para la ducha o a altas horas de la noche, cuando ella dormía tranquilamente. El pueblo se había unido a ellos. Tras la muerte de Sarah, llevándoles guisos y ofreciéndoles ayuda. Pero con el tiempo, la vida había seguido adelante, dejando a Tom solo para navegar por su vida. La paternidad con solo amor y determinación como guía. El dinero siempre escaseaba, pero se las arreglaban. Tom había aprendido a aprovechar cada dólar, a encontrar alegría en las pequeñas cosas. Un trabajo de reparación exitoso y bien pagado, la risa de Katie resonando en su pequeña casa, la satisfacción de brindar estabilidad a su hija en un mundo incierto. Había hecho las paces con la sencillez de su vida, con la certeza de que el amor y la presencia importaban más que la riqueza o el estatus. En Millbrook,
Donde el apellido Blackwood una vez significó empleo estable y ahora solo significaba resentimiento, Tom Bradley había construido una vida tranquila centrada en la persona que más importaba. Aquella tarde de sábado de noviembre, cuando decidió llevar a Katie a hacer la compra al Peterson's Market en lugar de su rutina dominical habitual, Tom no podía saber que ese pequeño cambio alteraría el curso de sus vidas para siempre. A veces, las decisiones más cotidianas llevan el peso del destino, y a veces, un viaje a comprar leche y pan se convierte en el momento en que todo cambia. El primer disparo rompió la pacífica quietud de Isisle 7 resonó como un trueno. El entrenamiento militar de Tom, tras su breve paso por la Guardia Nacional, hizo efecto antes de que su mente consciente pudiera procesar lo que estaba sucediendo. Agarró a Katie y la agachó detrás de un expositor de sopa enlatada. Mientras el caos se desataba a su alrededor, los gritos llenaban el aire, mezclándose con el sonido de pies corriendo y cristales rotos. Su primer pensamiento, su único pensamiento, fue proteger a su hija. Quieta, cariño, le susurró a Katie al oído, protegiéndola con su cuerpo de lo que estuviera pasando. Papá está aquí. No te muevas. Sus pequeñas manos se aferraron a su chaqueta, y él la sintió temblar contra él. A través de los huecos de las estanterías, Tom vio a la gente correr hacia las salidas, con el rostro desfigurado por el terror. El tirador estaba cerca de la entrada de la tienda, a juzgar por el sonido de los disparos, pero en el laberinto de pasillos y expositores. Era imposible saber exactamente dónde. Fue entonces cuando la vio. Una joven de 20 años, con el pelo rubio hasta los hombros, atrapada detrás de un carrito de compra volcado cerca de la farmacia. Estaba claramente herida, con sangre visible en la frente y directamente en la línea de fuego si el tirador se movía hacia la parte trasera de la tienda. Todo el instinto de Tom le gritaba que se quedara quieto, que mantuviera a Katie a salvo, que esperara a la policía, que seguramente llegaría pronto. Pero algo en los ojos aterrorizados de la mujer, en la forma en que se apretaba la mano contra la cabeza sangrante, le recordaba a Sara en sus últimos días, vulnerable, asustada, necesitada de la fuerza de alguien. Sin permitirse pensar en las consecuencias, Tom tomó una decisión que lo atormentaría durante semanas. Katie, escúchame, dijo con voz firme a pesar del caos que los rodeaba. Necesito que te quedes aquí, detrás de este expositor. No te muevas. No hagas ruido pase lo que pase. ¿Puedes hacer eso por papá? Katie asintió, con los ojos abiertos por el miedo, pero confiada. Si algo me pasa, corre directamente con la señora Chen, en el mostrador de atención al cliente. Ella te cuidará. Tom besó la frente de su hija, sintiendo el sabor salado de sus lágrimas, y luego corrió por el espacio abierto hacia la mujer herida. El tiempo pareció ralentizarse mientras corría. Sus botas resbalaban ligeramente sobre el suelo pulido, su corazón latía tan fuerte que podía oírlo por encima del caos. Otro disparo sonó más cerca esta vez, pero Tom no se detuvo. Llegó a la mujer justo cuando ella lo miró con sus sorprendidos ojos azules. «Te tengo», dijo, alzándola en brazos. Pesaba menos de lo que esperaba, y su ropa sencilla, vaqueros, suéter azul y zapatillas gastadas, sugería que pertenecía a Millbrook, alguien tan normal como él. «Nos vamos de aquí». La llevó hacia la salida de emergencia cerca de la farmacia, con la cabeza apoyada en su hombro y su aliento cálido en su cuello. Tras ellos, oía los sollozos ahogados de Katie tras el expositor de sopas, pero ya no había vuelta atrás. La salida de emergencia conducía a un callejón detrás de la tienda donde se reunían otros supervivientes. Tom depositó a la mujer con cuidado contra la pared de ladrillos, presionando con su chaqueta el corte de su frente. Tenía la mirada desenfocada, posiblemente por el shock o una conmoción cerebral, pero estaba consciente y respiraba con normalidad. «Gracias», susurró, con la voz suave y un ligero acento que él no pudo identificar. «No tenías que hacerlo». «Cualquiera habría hecho lo mismo», respondió Tom, aunque ambos sabían que no era cierto.
Había visto a otras personas pasar corriendo junto a ella sin detenerse, y no podía culparlas. En una situación así, el instinto de supervivencia solía. El heroísmo triunfó. En cuestión de minutos, el estacionamiento estaba repleto de patrullas y ambulancias. Tom observó cómo los paramédicos subían a la mujer a una camilla y ella extendió la mano para tomarle la suya antes de que se la llevaran. «Soy Elizabeth», dijo. «Elizabeth Wilson. ¿Cómo podré pagártelo?» Tom le apretó la mano suavemente. «Mejórate. Es todo el agradecimiento que necesito». Mientras los vehículos de emergencia se alejaban y la crisis inmediata comenzaba a disiparse, Tom se encontró de nuevo dentro de la tienda, abrazando a Katie con fuerza contra su pecho mientras los agentes de policía le tomaban declaración. El tirador había sido detenido, un joven perturbado con antecedentes de enfermedad mental que había elegido Peterson's Market por razones que nadie podía entender. 3 personas resultaron heridas, pero gracias a la rápida respuesta policial y a la pura suerte, nadie murió. Pero lo que debería haber sido el final de la historia fue en realidad solo el principio. Porque 3 semanas después, Tom Bradley descubriría que Elizabeth Wilson no era quien decía ser, y un simple acto de decencia humana lo transformaría de héroe local en el hombre más odiado de Millbrook. La mujer que había salvado estaba a punto de convertirse en el catalizador de un ajuste de cuentas que pondría a prueba todo lo que creía sobre el bien y el mal, sobre el perdón y el juicio, sobre la verdadera naturaleza de la redención en un mundo que prefería héroes y villanos claramente definidos. La noticia se dio a conocer un martes por la noche mientras Tom y Katie cenaban y veían las noticias locales. La presentadora principal del Canal 7, una mujer de rostro serio llamada Patricia Meads, relató la historia con el tono serio reservado para revelaciones particularmente impactantes. Esta noche continuamos con el tiroteo en Peterson's Market de hace 3 semanas con un sorprendente avance sobre una de las víctimas. Tom había sido. Estaba escuchando a medias mientras ayudaba a Katie con su tarea de matemáticas, pero algo en la voz del presentador lo hizo mirar la pantalla del televisor. Una fotografía llenó la pantalla. Los mismos ojos azules, el mismo cabello rubio. Pero esta no era la mujer asustada que había llevado a un lugar seguro. Era un primer plano profesional, del tipo que se usa en los comunicados de prensa corporativos, que muestra a alguien elegante y seguro de sí mismo con ropa cara. Elizabeth Blackwood, hija del fallecido fabricante de armas Richard Blackwood y heredera de la fortuna de Blackwood Industries, estaba entre los heridos en el reciente tiroteo. Patricia Meads continuó. Fuentes confirman que la señorita Blackwood había estado viviendo en la zona de Millbrook con un nombre falso durante varios meses antes del incidente. El tenedor se le resbaló de la mano a Tom, chocando contra su plato. Katie levantó la vista de su tarea, preocupada por la repentina quietud de su padre. «Papá, ¿qué pasa?» Pero Tom no pudo responder. Miró fijamente la pantalla mientras el reportaje continuaba, mostrando imágenes de archivo de la planta de Blackwood Industries en su apogeo. Luego, imágenes del mismo edificio siendo demolido 2 años atrás, tras la quiebra y el cierre de la empresa. El apellido Blackwood ha sido sinónimo de controversia en esta región, explicó el presentador. La empresa de Richard Blackwood empleó a más de 3.000 personas en su apogeo, pero los críticos culparon a sus prácticas comerciales del cierre final de la planta, dejando a la comunidad devastada. Blackwood murió de un ataque al corazón pocos meses antes del cierre de la planta, dejando a su hija como única heredera de lo que quedaba del patrimonio familiar. La mente de Tom daba vueltas mientras procesaba esta información. Elizabeth Blackwood, no Elizabeth Wilson, la mujer común y corriente con ropa sencilla que parecía tan agradecida por su ayuda. La hija del hombre cuya empresa había sido el corazón económico de Millbrook durante décadas, cuyo cierre había dejado a cientos de familias luchando por sobrevivir. Su propio padre había trabajado para Blackwood Industries durante 23 años antes de ser despedido en la última ola de recortes. El reportaje mostró entrevistas con residentes locales, con el rostro tenso por la ira, mientras hablaban de sus sentimientos sobre una Blackwood que vivía secretamente entre ellos. «Qué descarada es»,
dijo Marta Henderson, quien dirigía el restaurante local, y que regresaba aquí como si perteneciera a la comunidad, después de lo que su familia le hizo. Otro hombre, a quien Tom reconoció como Carl Morrison de la ferretería, fue aún más directo. Los Blackwood desangraron este lugar y luego nos abandonaron. Ella no es bienvenida aquí. Al concluir la historia, Patricia Meads entregó la última información que lo cambiaría todo para Tom. Nos enteramos de que la señora Blackwood fue rescatada durante el tiroteo por el residente local Tom Bradley, un padre soltero que arriesgó su vida para llevarla a un lugar seguro. El señor Bradley no estaba disponible para hacer comentarios. El teléfono empezó a sonar antes de que terminara el noticiero. Tom dejó que saltara el buzón de voz, pero volvió a sonar inmediatamente, y luego otra vez. Katie observó con creciente confusión cómo su padre permanecía paralizado en la mesa de la cocina, con el rostro pálido y los puños apretados. «Papá, ¿quién sigue llamando?» «No lo sé, cariño», logró decir Tom, aunque sospechaba que sabía exactamente quién llamaba y qué quería decir. La primera señal de lo mucho que había cambiado su vida llegó a la mañana siguiente, cuando Tom apareció. Salió a buscar el periódico y encontró unas palabras pintadas con aerosol en la puerta de su garaje. Amante de Blackwood. La pintura roja aún estaba húmeda y goteaba sobre el metal blanco como sangre. Tom rápidamente acompañó a Katie de vuelta adentro y llamó al trabajo para avisar que estaba enferma, sabiendo que necesitaba averiguar cómo manejar la situación antes de que empeorara. Pero ya era demasiado tarde para controlar los daños. Al mediodía, Tom contó 17 mensajes de voz en su teléfono, la mayoría de vecinos enojados y antiguos amigos que se sentían traicionados por sus acciones. Los mensajes iban desde la decepción hasta la hostilidad más absoluta. «¿Cómo pudiste salvar a esa bruja?», exigió alguien. «¿Sabes lo que nos hizo su familia?». Otro mensaje era más amenazante. «Te equivocaste de bando, Bradley. No olvides que tienes que vivir en este pueblo». La tarde trajo un flujo constante de coches pasando lentamente frente a su casa, con sus ocupantes mirando con curiosidad e ira no disimuladas. Algunos se detuvieron a tomar fotos. Tom mantuvo las cortinas corridas e intentó mantener cierta sensación de normalidad para la casa de Katie. Por el amor de Dios. Pero cuando alguien les lanzó una piedra a la ventana de su casa alrededor de las 3, supo que ya no podían esconderse. «¿Qué pasa, papá?», preguntó Katie mientras Tom recogía los cristales rotos, con voz baja y asustada. «¿Por qué la gente está enfadada con nosotros?». Tom se arrodilló a su altura, eligiendo sus palabras con cuidado. Siempre había intentado ser sincero con Katie, pero ¿cómo le explicas a un niño de 9 años que a veces la gente necesita a alguien a quien culpar por su dolor, y que a veces las buenas intenciones no bastan para protegerte de su ira? «¿Recuerdas a la señora a la que atendí en la tienda?», preguntó con dulzura. «Bueno, resulta que su familia era dueña de la gran fábrica aquí en el pueblo cuando cerró. Mucha gente perdió su trabajo y tuvo que luchar para encontrar uno nuevo. Ahora están molestos porque la ayudé porque creen que su familia causó sus problemas». Katie frunció el ceño, procesando la información con la misma concentración que aplicaba a los problemas matemáticos difíciles. «Pero no sabías quién era cuando la ayudaste, ¿verdad?». «Así es, cariño. Acabo de ver a alguien que necesitaba ayuda». «Entonces, ¿por qué están enojados contigo?». Era la pregunta que Tom se había estado haciendo desde que se supo la noticia, y aún no tenía una buena respuesta. La situación empeoró rápidamente a partir de ahí. Al final de la semana, Tom había perdido a 3 de sus clientes más importantes, incluyendo la granja Morrison, donde había estado haciendo mantenimiento regular de equipos durante 2 años. Carl Morrison había sido directo cuando llamó para cancelar. «Nada personal, Tom, pero no puedo permitir que alguien que se pone del lado de los Blackwood trabaje en mi propiedad. La gente habla y yo tengo un negocio en el que pensar». Peor aún, Katie llegó a casa de la escuela el viernes con los ojos rojos y la mochila rota,
contando que algunos de los niños mayores la habían estado insultando y diciendo que su padre era un traidor. Esa noche, mientras Tom estaba sentado en el porche intentando averiguar cómo reconstruir su vida en un pueblo que de repente se había vuelto contra ellos, se sorprendió al ver un modesto sedán entrar en su entrada. La mujer que salió le resultó familiar, pero tardó un momento en reconocer a Elizabeth Blackwood sin la sangre y el miedo que habían marcado su primer encuentro. Vestía con sencillez otra vez, vaqueros y una blusa blanca sencilla. Pero había algo diferente en su porte, una confianza que no se había notado cuando estaba herida y asustada. «Señor Bradley», dijo mientras se acercaba al porche, con la misma voz ligeramente acentuada que él había notado antes. «Espero que no te importe que pase. Me enteré de lo que ha pasado y quería ir». «¿Lo oíste?», Tom la interrumpió, levantándose de la silla. «¿De quién?». «Las noticias corren rápido en un pueblo pequeño», respondió Elizabeth con cuidado, «sobre todo cuando se trata de mi nombre». Tom estudió su rostro, buscando respuestas a preguntas que no sabía cómo formular. Parecía realmente preocupada, pero después de todo lo sucedido, se preguntó cuáles eran sus motivos. «¿Por qué está aquí, señorita Blackwood?», preguntó. «O sea, señorita Wilson o quien sea que sea». Un destello de algo que podría haber sido dolor cruzó su rostro. «Me llamo Elizabeth Blackwood», dijo en voz baja. «Wilson era el apellido de soltera de mi madre. Lo he estado usando porque, bueno, precisamente por lo que te está pasando ahora mismo». Se quedaron mirándose a través del pequeño espacio de su jardín delantero. Dos personas atrapadas en una situación que ninguna había buscado. Tom pudo ver un remordimiento genuino en sus ojos. Pero también pudo ver algo más, una especie de cansancio que sugería que llevaba mucho tiempo cargando con pesadas cargas. «¿Quieres saber por qué estoy aquí?», continuó. «Porque un buen hombre hizo algo decente, y ahora está pagando el precio de los errores de mi familia. Eso no está bien». Antes de que Tom pudiera responder, Katie apareció en la puerta detrás de él, atraída por el sonido de voces. La expresión de Elizabeth se suavizó al instante al ver a la niña y la saludó con la mano. «Tú debes ser Katie. Tu padre me habló de ti cuando me ayudó». Katie se acercó a Tom, repentinamente tímida, pero su curiosidad pudo más que su cautela. «Es usted la señora de la tienda», respondió Elizabeth. «Y le debo a tu padre una deuda que nunca podré pagar del todo». Los tres se quedaron allí un momento, suspendidos en la creciente penumbra, cada uno inseguro de qué sucedería a continuación. Tom sabía que cualquier decisión que tomara en los próximos minutos determinaría no solo su futuro, sino también el de Katie. Podía pedirle a Elizabeth que se fuera, intentar distanciarse del apellido Blackwood y esperar que con el tiempo la ira del pueblo se disipara, o podía escuchar lo que ella tenía que decir, intentar comprender la historia completa de la mujer por cuya salvación había arriesgado la vida. Como si percibiera su lucha interna, Elizabeth volvió a hablar, con voz más suave. «Sé que no tiene motivos para confiar en mí, señor Bradley. Sé que el apellido de mi familia solo ha causado dolor en este pueblo, pero hay cosas que usted desconoce. Cosas que podrían ayudarte a entender por qué volví aquí, por qué he estado viviendo como lo he hecho». Hizo una pausa, mirando a Katie y luego a Tom. «Me gustaría decirte la verdad, si estás dispuesto a escucharla». Tom miró a su hija, que observaba la conversación con ojos muy abiertos y curiosos. Pensó en la ventana rota, las llamadas telefónicas furiosas, el futuro incierto que enfrentaban en un pueblo que se había vuelto en su contra. Pero también pensó en el principio fundamental que había guiado su vida desde la muerte de Sarah, que toda persona merecía ser tratada con dignidad y compasión, sin importar su condición, su nombre o su pasado. «Katie», dijo con dulzura, «¿por qué no entras y te preparas para ir a la cama? La señorita Blackwood y yo necesitamos tener una conversación adulta». Katie asintió a regañadientes y regresó a la casa, no sin antes mirar a Elizabeth con curiosidad. Una vez solos, Tom señaló las sillas del porche. «De acuerdo, señorita Blackwood,
Te escucho. Elizabeth se acomodó en la silla frente a él, con las manos cuidadosamente cruzadas sobre el regazo. Por un momento, pareció dudar por dónde empezar, como si el peso de la historia de su familia fuera demasiado pesado para levantarlo de una vez. Mi padre murió hace 18 meses, dijo finalmente, de un ataque al corazón en su estudio, rodeado de todos los premios y reconocimientos que había acumulado a lo largo de los años. El funeral fue pequeño, solo yo y un puñado de socios que vinieron por obligación más que por afecto. Tom guardó silencio, presintiendo que interrumpir rompería la frágil confianza que se estaba construyendo entre ellos. Elizabeth continuó, su voz cada vez más fuerte a medida que encontraba el ritmo. La gente de este pueblo cree que Richard Blackwood era un monstruo que deliberadamente destruyó sus vidas, y en cierto modo no se equivocan. Pero la verdad es más compleja. Mi padre fue un hombre que construyó un imperio bajo el principio de que la fuerza era lo único que importaba, que mostrar debilidad o compasión era un lujo que no podía permitirse. Se detuvo para mirar la calle que se oscurecía, por donde pasaba algún coche de vez en cuando con una curiosidad deliberadamente lenta. El cierre de la planta no fue planeado, señor Bradley. Mi padre luchó por mantenerla abierta durante 3 años después de que comenzaran los problemas financieros. Hipotecó la casa familiar, vendió bienes e incluso pidió un préstamo con su seguro de vida. Pero los cambios en los mercados y la fabricación extranjera más barata hicieron que la operación de Millbrook fuera insostenible. Tom sintió algo inesperado. Simpatía por el hombre que se había convertido en el principal villano del pueblo. Si eso era cierto, ¿por qué no se lo explicó a la gente? ¿Por qué dejar que pensaran que los había abandonado sin más? La sonrisa de Elizabeth era triste y cómplice, porque explicarlo habría significado admitir su vulnerabilidad, y Richard Blackwood se había pasado la vida creyendo que la vulnerabilidad era lo mismo que la derrota. Pensaba que era mejor ser odiado que ser apaleado. La conversación se interrumpió con el portazo de un coche a lo lejos, seguido de voces furiosas. Tom y Elizabeth se giraron hacia la calle, donde un pequeño grupo de personas se había reunido bajo la farola de la esquina. Incluso desde la distancia, Tom pudo ver que miraban hacia su casa, con un lenguaje corporal tenso y decidido. «Debería irme», dijo Elizabeth, a punto de levantarse de la silla. «Ya te he causado suficientes problemas». Pero Tom levantó una mano para detenerla. «No», dijo con firmeza. «Has venido a decirme algo, y quiero oírlo. No dejes que te echen». Elizabeth estudió su rostro por un momento, quizás sorprendida por su determinación, luego se recostó en su silla. «Hace X meses, volví a Millbrook», continuó, con la voz más baja, no como Elizabeth Blackwood, sino como Beth Wilson, tratando de comprender qué le había hecho realmente mi familia a este lugar. «Alquilé un pequeño apartamento encima de la panadería de Sullivan. Conseguí trabajo en la escuela primaria como ayudante de maestra e intenté vivir como una persona normal por primera vez en mi vida». Tom arqueó las cejas sorprendido. Katie asistía a la primaria Millbrook, lo que significaba que Elizabeth había estado trabajando con niños de la edad de su hija. «¿Ibas en la escuela de Katie?» «Sí», confirmó Elizabeth. «Y disfruté cada minuto. ¿Sabes lo que es que te valoren por lo que haces en lugar de por lo que representa tu nombre? Que los niños te sonrían porque les ayudaste con la lectura, no porque puedas comprarles cosas». El grupo en la esquina había crecido, notó Tom, y sus voces se oían con más claridad. Ahora podía distinguir cada palabra. «Traidor», «Blackwood», «vete». Pero se obligó a concentrarse en la historia de Elizabeth, presintiendo que esta podría ser su única oportunidad de comprender la verdad tras el caos que había consumido su vida. «Pasé esos 6 meses aprendiendo sobre las familias afectadas por las decisiones de mi padre». Elizabeth continuó. «Escuché historias en el restaurante, fui voluntaria en el banco de alimentos, ayudé a los residentes mayores con sus compras. Vi el verdadero costo del fracaso corporativo. No solo las estadísticas en los informes financieros, sino los rostros humanos detrás de las cifras.
Metió la mano en su bolso y sacó una pequeña libreta, con las páginas llenas de notas escritas a mano. Seguí la pista de cada historia, de cada familia. Los Henderson, que perdieron su casa después de que el señor Henderson fuera despedido en la ronda final de recortes. Los Moreno, que tuvieron que mudarse con familiares en Cleveland cuando no pudieron pagar el alquiler. Los Patterson, cuyo hijo no pudo ir a la universidad porque ya habían gastado su fondo de educación tratando de mantenerse al día con los pagos de la hipoteca. Tom sintió una enfermedad que no tenía nada que ver con el aire de la tarde. Empezaba a comprender por qué Elizabeth había regresado, porque había elegido vivir anónimamente entre la gente a la que su familia había hecho daño. «¿Planeabas algo?», dijo. No era una pregunta. «Sí», admitió Elizabeth. «Tras la muerte de mi padre, lo heredé todo. Los bienes restantes, los bienes inmuebles, las cuentas de inversión que había logrado preservar durante el colapso de la empresa. Suman unos $12 millones, la mayor parte en bancos, mientras la gente de este pueblo luchaba por pagar sus necesidades básicas. La cifra flotaba en el aire entre ellos como un desafío. $12 millones era más dinero del que la mayoría de la gente de Millbrook vería en varias vidas juntas. Era suficiente para cambiar cientos de vidas, para transformar una comunidad en dificultades y para corregir al menos algunos de los errores cometidos. «¿Qué planeabas hacer con eso?», preguntó Tom, aunque sospechaba que ya sabía la respuesta. Los ojos de Elizabeth brillaron con el primer entusiasmo genuino que había visto en ella. «Una fundación», dijo, «no una organización benéfica que reparte dinero y luego desaparece, sino una verdadera inversión en el futuro de esta comunidad. Programas de capacitación laboral, préstamos para pequeñas empresas, becas educativas, asistencia sanitaria, todo lo que este pueblo necesita para reconstruirse». El sonido de pasos que se acercaban interrumpió su conversación. Tom levantó la vista y vio a una delegación de una docena de personas subiendo por su entrada, encabezada por Carl Morrison y Martha Henderson. Sus rostros mostraban una expresión sombría y decidida, y Tom sintió un nudo en el estómago de ansiedad. Esta era la confrontación que había estado temiendo desde que se supo la identidad de Elizabeth. «Buenas noches, Tom», dijo Carl, con la voz impregnada de la cortesía formal que precede a las conversaciones difíciles. «Tenemos que hablar». Tom se levantó lentamente, colocándose ligeramente delante de la silla de Elizabeth. «Es tarde, Carl. ¿No puede esperar hasta mañana?» «No, no puede», intervino Martha Henderson, y su habitual calidez se transformó en una fría ira. «Hemos tenido suficiente paciencia. Queremos saber por qué albergan a esa mujer después de lo que su familia nos hizo». Elizabeth se levantó de la silla y rodeó a Tom antes de que él pudiera detenerla. «Señora Henderson», dijo con calma. «La recuerdo. Usted prepara el mejor pastel de manzana de 3 condados y siempre les daba galletas extra a los niños que no podían permitirse comprar el almuerzo». La expresión de enojo de Martha se desvaneció ligeramente, y la confusión reemplazó parte de la hostilidad. «¿Cómo?». «Porque llevo viviendo aquí 6 meses», respondió Elizabeth. «Trabajando en su escuela primaria, comprando en sus tiendas, escuchando sus historias, aprendiendo sobre la comunidad que los fracasos de mi padre ayudaron a destruir». La multitud se movió incómoda. Varias personas intercambiaron miradas inseguras. Esta no era la confrontación que esperaban. Los ricos muestran remordimiento en lugar de arrogancia, reconocen su dolor en lugar de ignorarlo. Escuchando nuestras historias. La voz de Carl Morrison transmitía una risa áspera. ¿Se supone que eso compensará 23 años de trabajo honesto tirados a la basura, familias destrozadas y vidas arruinadas? Elizabeth sostuvo su mirada fijamente. «No, señor Morrison. Nada puede compensar eso. Pero tal vez, si está dispuesto a escuchar, podamos hablar sobre cómo construir algo mejor con lo que queda». Durante la siguiente hora, de pie en el jardín delantero de Tom, bajo la tenue luz de la farola, Elizabeth Blackwood expuso su plan para la fundación comunitaria de Millbrook.
Habló sin notas, citando cifras específicas y detallando programas que claramente llevaban meses planificándose. Programas de capacitación laboral que prepararían a los trabajadores para industrias emergentes, préstamos para la incubación de pequeñas empresas para emprendedores con ideas sólidas pero sin capital. Alianzas educativas con universidades regionales para ofrecer programas de grado en Millbrook, iniciativas de atención médica para abordar las necesidades médicas de una población que envejece. Pero fueron los toques personales los que empezaron a convencer a los escépticos. Elizabeth sabía que la hija de los Henderson quería estudiar enfermería, pero no podía pagar la matrícula. Sabía que el joven Mikep no tenía un plan de negocios para un food truck, pero necesitaba capital inicial. Sabía que la señora Chen, del supermercado, había estado cuidando a su nieto discapacitado sin los servicios de apoyo adecuados. Todo esto está muy bien, dijo Carl Morrison cuando Elizabeth terminó, aunque su tono había perdido parte de su hostilidad anterior. ¿Pero por qué deberíamos confiar en usted? ¿Cómo sabemos que esto no es solo dinero para compensar la culpa, una forma de comprar el perdón por los pecados de su familia? Elizabeth consideró la pregunta detenidamente antes de responder. No debería confiar en mí, señor Morrison. Todavía no. La confianza se gana, y entiendo que mi apellido conlleva una deuda que no se puede pagar con palabras ni promesas. Metió la mano en su bolso de nuevo, esta vez sacando un documento legal que le entregó a Tom. Por eso ya empecé, dijo. Este es un documento de transferencia por $2 millones, el primer pago de la fundación. La dotación de nombre del banco. Está en custodia en Millbrook First National Bank, lista para ser distribuida según las prioridades de la comunidad, no las mías. Tom escaneó el documento. Sus manos, expertas en soldadura, estaban familiarizadas con la lectura de especificaciones técnicas, pero tenían dificultades con el lenguaje legal. Aún así, las cifras eran bastante claras, y el sello oficial del banco era inconfundible. Elizabeth había puesto su dinero en práctica, literalmente. Hay algo más, continuó Elizabeth, con la voz cada vez más baja. Sé que mi presencia aquí complica las cosas para todos ustedes. La fundación no me exige que me quede en Millbrook. Puede funcionar perfectamente con liderazgo y supervisión locales. Si la comunidad prefiere que me vaya una vez que las estructuras legales estén establecidas, respetaré esa decisión. La multitud guardó silencio, procesando esta oferta inesperada. Tom observó los rostros a su alrededor, viendo la lucha entre el resentimiento arraigado y la tentadora posibilidad de un cambio real. Eran personas prácticas que entendían que $2 millones podrían transformar su pueblo en dificultades. Pero también eran personas orgullosas que no querían sentirse compradas. Fue Martha Henderson quien rompió el silencio. Dijiste que has estado trabajando en la escuela, dijo lentamente. Katie Bradley está en tercer grado allí. ¿La conoces? El rostro de Elizabeth se suavizó con la primera sonrisa genuina que Tom le había visto. Sí, está en la clase de la señora Patterson. Una niña brillante, especialmente buena en matemáticas y ciencias. Quiere ser ingeniera de mayor. Tom sintió una sacudida de sorpresa. Katie nunca había mencionado a una asistente de maestra llamada Beth Wilson. Pero claro, no siempre. Hablamos de todos los adultos en la escuela. Ayudó a Katie con un proyecto de ciencias el mes pasado. Elizabeth continuó hablando de la gravedad y el momento. Katie estaba frustrada porque no conseguía que su pista de canicas funcionara correctamente, y pasamos una tarde entera ajustando ángulos y probando diferentes materiales. Martha Henderson miró a Tom con ojos inquisitivos. Katie sí recibió ayuda con ese proyecto, confirmó Tom. Llegó a casa muy emocionada por cómo alguien le había mostrado una nueva forma de resolver el problema. Dijo que esta amable señora la había hecho sentir como una verdadera científica. La confesión pareció cambiar el ánimo de la multitud. Ya no se trataba de una discusión abstracta sobre responsabilidad corporativa. Se trataba de alguien que realmente se había preocupado por sus hijos.
Pero el momento de tranquilidad se vio interrumpido por el chirrido de neumáticos al final de la calle. Una camioneta se acercó rugiendo y 3 jóvenes bajaron, con el rostro enrojecido por el alcohol y la ira. Tom los reconoció de inmediato: Danny Morrison, el sobrino de Carl, y 2 de sus amigos que habían estado luchando por encontrar un trabajo estable desde su graduación. ¿Qué es todo esto?, preguntó Danny, pavoneándose hacia el grupo con la agresiva confianza de quien ha estado bebiendo, charlando con el enemigo. Su mirada fija en Elizabeth con odio manifiesto. ¿Qué descaro tienes al presentarte aquí, princesa? ¿Crees que puedes comprar tu regreso a nuestra buena voluntad? Carl Morrison dio un paso al frente, con voz aguda y advertencia. Danny, has estado bebiendo. Vete a casa y duerme la mona. Pero Danny no entendía razones. No, tío Carl. Alguien tiene que decir lo que todos pensamos. La familia de esta mujer destruyó nuestro pueblo y ahora quiere hacerse la salvadora. Es insultante. Se acercó un paso más a Elizabeth, lo suficientemente cerca como para que Tom pudiera oler el alcohol en su aliento. Mi padre trabajó en tu empresa durante 15 años. 15 años levantándose a las 5 de la mañana y volviendo a casa cubierto de grasa y metal. Virutas, creyendo que estaba construyendo algo duradero. ¿Y qué recibió por su lealtad? Un despido y un apretón de manos. Elizabeth no retrocedió, aunque Tom notó la tensión en sus hombros. Siento lo de tu padre, Danny. Cada despido era una persona real con una familia real, y sé que no sabes nada. Gritó Danny, con la boca llena de saliva. Creciste en una mansión mientras nosotros crecíamos preocupados por si papá tendría trabajo el mes que viene. Fuiste a universidades de lujo mientras nosotros nos preguntábamos si podríamos pagar la universidad. No puedes volver aquí y fingir que entiendes nuestras vidas. La situación se estaba agravando rápidamente, y Tom vio que los amigos de Danny lo animaban con asentimientos y asentimientos entre dientes. Este era precisamente el tipo de enfrentamiento que podía volverse violento, sobre todo con alcohol de por medio. Tom se interpuso entre Danny y Elizabeth, con voz tranquila pero firme. Basta, Danny. Ya dijiste lo que querías. Oh, mira. Danny se burló, dirigiendo su atención a Tom. El héroe quiere proteger a su novia. Dime, Bradley, ¿qué te prometió? ¿Dinero? ¿Un trabajo? ¿O solo esperas tener suerte con la chica rica? El insulto golpeó a Tom como un puñetazo. No porque fuera cierto, sino porque revelaba lo retorcida que era la percepción que el pueblo tenía de sus acciones. Se había convertido en algo. Pero antes de que pudiera responder, Elizabeth intervino. Señor Morrison, dijo, dirigiéndose a Danny con una formal cortesía que, de alguna manera, hizo que sus palabras fueran más hirientes que cualquier arrebato de ira. Su padre se llamaba Robert Morrison. Trabajó en control de calidad durante 14 años, no 15. Lo despidieron el 15 de marzo de 2021 y recibió 6 meses de indemnización por despido, además de beneficios médicos extendidos. Encontró un nuevo empleo en Patterson Manufacturing en Alliance en 4 meses. El rostro de Danny palideció. Los detalles específicos, entregados con discreta precisión, desinflaron su justificada ira como un globo pinchado. ¿Cómo sabe? Porque me encargué de saberlo, respondió Elizabeth. Cada nombre, cada historia, cada familia afectada por las decisiones de mi padre, incluida la suya. Metió la mano en su bolso una vez más y sacó un cheque, que le ofreció a Danny. Estos son $5,000, la cantidad que tu padre perdió en contribuciones a la pensión cuando la planta cerró antes de tiempo. No es caridad, ni una disculpa. Es el pago de una deuda, pura y simplemente. Danny miró el cheque como si fuera a estallar en llamas. A su alrededor, la multitud se había quedado en completo silencio, todos comprendiendo que estaban presenciando algo sin precedentes. Elizabeth Blackwood no solo estaba tirando dinero a los problemas.
Estaba reconociendo injusticias específicas y tomando medidas concretas para abordarlas. No quiero tu dinero, dijo Danny, pero su voz había perdido su anterior veneno. Ahora parecía confundido, como un hombre que se había preparado para un tipo de pelea y se encontraba en una conversación completamente diferente. Quédatelo, dijo Elizabeth, guardando el cheque en su bolso. Pero recuerda que la oferta sigue vigente, no solo para ti, sino para todos en este pueblo que perdieron algo cuando Industrias Blackwood quebró. El enfrentamiento que amenazaba con estallar en violencia se apagó tan rápido como comenzó. Danny y sus amigos se retiraron a su camioneta, pero su partida careció del gesto dramático que probablemente pretendían. En cambio, parecían desanimados e inseguros, como actores que hubieran olvidado sus diálogos. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, la gente regresaba a sus casas con mucho en qué pensar. Carl Morrison se quedó en la entrada de Tom. «Esto no ha terminado», dijo, pero su tono sugería consideración más que amenaza. «La gente va a necesitar tiempo para procesar todo esto. Elizabeth, si ese es realmente tu nombre, nos estás pidiendo que creamos que un Blackwood quiere ayudar en lugar de herir. Es una celda dura en este pueblo». «Lo entiendo», respondió Elizabeth. «Y estoy dispuesto a demostrarlo cueste lo que cueste». Carla sintió lentamente y se giró hacia Tom. «Te has metido en algo complicado, Tom. Espero que sepas lo que haces». Cuando los últimos vecinos desaparecieron en la oscuridad, Tom y Elizabeth se encontraron solos de nuevo en el porche. La noche había adquirido un aire surrealista, como un sueño donde el entorno familiar se volvía de repente extraño e incierto. «Bueno», dijo Tom, recostándose en su silla. «Qué interesante», rió Elizabeth, un sonido que transmitía alivio y agotamiento a partes iguales. «Siempre es así en los pueblos pequeños. Todos reunidos en el jardín de alguien para resolver los problemas de la comunidad solo cuando esos problemas implican misterios y millones de dólares», respondió Tom. «La mayoría de nuestras reuniones vecinales tratan sobre horarios de reciclaje y quejas por ruido». Se quedaron sentados en un cómodo silencio por un momento, ambos procesando las revelaciones de la noche. Tom se encontró reevaluando todo lo que creía saber sobre Elizabeth Blackwood, la mujer que había elaborado planes detallados para el desarrollo comunitario, que conocía los nombres y las historias de familias individuales que habían estado trabajando discretamente con niños en la escuela local. Esta no era la socialité privilegiada que esperaba. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Tom finalmente. «¿Por qué volviste a Millbrook? O sea, podrías haber enviado dinero desde cualquier parte del mundo. Podrías haber contratado consultores para establecer programas y nunca haber pisado este pueblo. ¿Por qué pasar por todo esto?». Elizabeth consideró la pregunta durante un buen rato antes de responder. «Porque la culpa es una base terrible para la filantropía», dijo. «Finalmente, necesitaba entender lo que mi familia había hecho, no solo leerlo en informes. Necesitaba ver las caras, escuchar las historias y sentir el peso de la responsabilidad que conlleva el verdadero conocimiento». Cuando se detuvo, miró hacia la tranquila calle donde las luces de los porches empezaban a parpadear en las casas de toda la manzana. «Pero también hay otra razón. He pasado toda mi vida siendo Elizabeth Blackwood, heredera de una fortuna amasada fabricando armas. Nunca he sido simplemente Elizabeth, alguien que pudiera ser juzgada por sus propios méritos en lugar de por su apellido. Estos últimos 6 meses, viviendo como Beth Wilson, han sido la primera vez que me he sentido como una persona real». Tom comprendió esa sensación mejor de lo que ella esperaba. Tras la muerte de Sarah, a veces sentía que estaba interpretando un papel. El viudo afligido, el padre soltero con dificultades, el hombre que intentaba mantener todo bajo control. Era agotador que lo definieran constantemente las circunstancias en lugar de las decisiones. «¿Y ahora qué?», preguntaba. «O sea, te descubrieron. Todos saben quién eres. Eso cambia tus planes». Elizabeth sonrió, y por primera vez desde que la conoció,
Su expresión parecía completamente genuina. De hecho, creo que esta noche fue mejor de lo que esperaba. Al menos ahora todo está al descubierto. La gente puede tomar decisiones informadas sobre si quieren trabajar conmigo o no. La puerta principal se abrió tras ellos, y Katie apareció en pijama, frotándose los ojos somnolientos. «Papá», oí voces fuertes. «¿Está todo bien?» Tom se levantó y abrazó a su hija. «Todo bien, pequeña». Solo una conversación de adultos que se acaloró un poco. Katie miró a Elizabeth con la curiosidad directa que solo poseen los niños. «¿Es usted la señora que me ayudó con mi pista de canicas?» «Sí», respondió Elizabeth con una cálida sonrisa. «Funcionó bien después de que lo arreglamos». «Estuvo perfecto», dijo Katie, con el rostro iluminado por la emoción del recuerdo. «Saqué una AI en mi proyecto». Y la señora Patterson dijo que era una de las mejores demostraciones científicas que jamás había visto. Tom sintió un vuelco en el pecho al observar la fluida interacción entre su hija y la mujer que se había convertido en el centro de tanta controversia. Katie no vio a Elizabeth Blackwood, heredera de una fortuna controvertida. Vio a Beth Wilson, la amable señora que la había ayudado a comprender la física y la había hecho sentir inteligente y capaz. «Katie», dijo Tom con dulzura, «ya es hora de acostarte. Dile buenas noches a la señorita Elizabeth y vuelve a la cama. ¿Puede venir a visitarte algún día?», preguntó Katie con la franqueza que siempre pillaba a Tom desprevenido. «Quiero enseñarle mi nuevo libro de ciencias». Elizabeth miró a Tom, claramente insegura de cómo responder. «Eso depende de muchas cosas, cariño», dijo Tom diplomáticamente. «Pero ahora mismo, necesitas dormir un poco». Después de que Katie volviera a entrar, Tom y Elizabeth permanecieron sentados en silencio durante varios minutos más. El aire de la noche era cada vez más fresco, y Tom podía oír el lejano sonido de los trenes en la estación de ferrocarril que daba servicio a los pocos negocios industriales que quedaban en el pueblo. Era un sonido solitario, pero también reconfortante por su familiaridad. «Probablemente debería irme», dijo Elizabeth finalmente. «Ya has tenido suficiente emoción por una noche, y sospecho que mañana traerá sus propios desafíos». Tom asintió, aunque se sentía reacio a terminar la conversación. Por primera vez desde que se supo la noticia, sintió que comprendía la situación en la que se había metido. «Elizabeth», dijo mientras ella recogía su bolso y se preparaba para irse. «Por si sirve de algo, creo que lo que intentas hacer es admirable. No será fácil, y habrá gente que nunca te perdone tu apellido. Pero si de verdad quieres ayudar a esta comunidad, creo que podrías marcar la diferencia». Se detuvo al borde del porche, mirándolo con una expresión que podría haber sido gratitud. «Gracias, Tom. Eso significa más de lo que crees». Mientras su coche desaparecía en la oscuridad, Tom permaneció en el porche un buen rato, pensando en una segunda oportunidad y en el peso del legado familiar. El mañana traería nuevos desafíos. Pero por primera vez desde que comenzó toda esta situación, sintió que podría haber un camino a seguir que no terminara en amargura y arrepentimiento. Las siguientes semanas transcurrieron entre reuniones, llamadas telefónicas y debates comunitarios cuidadosamente orquestados. Elizabeth había cumplido su palabra de transparencia, abriendo sus libros a la inspección pública e invitando a la comunidad a aportar sus opiniones sobre cada aspecto de la estructura de la fundación. Tom se vio involucrado en el proceso casi a su pesar, sirviendo como enlace no oficial entre Elizabeth y algunos de los residentes más escépticos. No fue una tarea fácil. Una vez rota la confianza, era difícil reconstruirla, y el apellido Blackwood cargaba con décadas de una historia complicada. Algunos seguían convencidos de que los esfuerzos de Elizabeth no eran más que elaboradas estrategias de relaciones públicas, una forma de comprar el perdón por los pecados de su familia. A otros les preocupaba que aceptar la ayuda de un Blackwood los hiciera dependientes de las mismas personas que habían causado sus problemas en primer lugar. Pero poco a poco,
Las preocupaciones prácticas empezaron a pesar más que las objeciones ideológicas. La primera iniciativa de la Fundación, una colaboración con el Colegio Comunitario Regional para ofrecer programas gratuitos de capacitación laboral, atrajo a más de 200 solicitantes en su primera semana. Un programa de préstamos para pequeñas empresas proporcionó capital inicial para 6 nuevas empresas, incluyendo el camión de comida de Mike Pno y un servicio de atención médica a domicilio dirigido por 2 exempleados de Blackwood Industries. Lo más significativo es que la fundación anunció planes para renovar el abandonado Bla. La planta de Industrias Quod se transformó en una instalación de uso mixto que albergaría manufactura ligera, programas educativos y servicios comunitarios. En lugar de derribar el símbolo del declive económico de la ciudad, Elizabeth propuso transformarla en la piedra angular de la renovación de Millbrook. Tom observó estos acontecimientos con una mezcla de admiración y aprensión. Elizabeth se había entregado por completo al trabajo, dedicando jornadas de 12 horas a reuniones y visitas a las obras, aprendiendo los detalles técnicos del desarrollo económico con la misma minuciosidad con la que había comprendido las quejas de la ciudad. Pero también veía el desgaste que esto le estaba causando, el peso del escrutinio constante y la presión de cumplir promesas que parecían demasiado buenas para ser realidad. La verdadera prueba llegó 6 semanas después de aquella noche conflictiva en el jardín delantero de Tom. Katie regresaba caminando a casa desde la escuela, siguiendo su ruta habitual por el Parque Miller, cuando fue atropellada por un coche que se saltó un semáforo en rojo. El conductor, un hombre mayor que había sufrido un episodio cardíaco leve mientras conducía, quedó desolado, pero no fue escuchado. Katie fue trasladada de urgencia al Hospital General de Millbrook con una pierna rota, una hemorragia interna y una conmoción cerebral que preocupaba a los médicos por posibles complicaciones. Tom pasó las primeras 72 horas en la sala de espera del hospital, sobreviviendo con café de la máquina expendedora y la ansiedad impotente que conlleva ver a tu hija luchar por su vida. El estado de Katie se estabilizó tras una cirugía de emergencia para reparar un daño en el vaso, pero las facturas médicas aumentaban rápidamente. El seguro de Tom cubría lo básico, excepto las consultas con el especialista. La hospitalización y la fisioterapia que Katie necesitaría iban a costar mucho más de lo que podía permitirse. Al cuarto día, mientras Tom dormitaba en una incómoda silla de hospital junto a la cama de Katie, apareció una enfermera con un portapapeles lleno de papeles. «Señor Bradley, necesito hablar con usted sobre la cuenta de su hija». A Tom se le encogió el estómago. Había estado temiendo esta conversación, sabiendo que estaba a punto de enfrentarse a cifras que probablemente lo obligarían a hipotecar su casa o algo peor. «Alguien se ha encargado de todo», dijo la enfermera con un tono amable y comprensivo. Todos los gastos médicos de Katie, incluyendo los especialistas y cualquier terapia futura que pueda necesitar. La cuenta muestra un saldo cero. Tom la miró confundido. «Eso es imposible. No lo he hecho». «¿Quién?» «El pago. Provino de la Fundación Comunitaria Millbrook». La enfermera explicó. «Hay una nota aquí que dice que es parte de su programa de asistencia de emergencia para familias con niños». Tom sintió una opresión en el pecho, con una mezcla de gratitud y algo que podría haber sido ira. Elizabeth se había hecho cargo discretamente de las facturas médicas de su hija sin preguntar, sin siquiera decírselo. Fue un acto de increíble generosidad, pero también fue una presunción de una manera que lo incomodó. Había pasado toda su vida adulta cuidando de su familia sin ayuda de nadie, y aceptar caridad, incluso de alguien que le debía una deuda, era como admitir la derrota. La lucha interna lo consumió durante el resto de la estancia de Katie en el hospital. Su hija se estaba recuperando bien. Su resistencia natural y actitud positiva la convertían en una de las favoritas del personal de enfermería. Pero Tom se encontró incapaz de disfrutar plenamente de su progreso, atormentado por preguntas sobre la independencia, el orgullo y el costo de aceptar la ayuda de Elizabeth Blackwood. La confrontación que el día que tanto temía, llegó el día que Katie
Fue dada de alta del hospital. Elizabeth apareció en la puerta de la habitación de Katie, cargando un osito de peluche y con la expresión insegura de quien no está seguro de si sería bienvenida. He oído que Katie se va a casa hoy, dijo con cuidado. Quería ver cómo estaba. El rostro de Katie se iluminó de alegría. Señorita Beth, mire, ahora puedo escribir mi nombre con la mano izquierda. Levantó un papel cubierto de letras temblorosas pero legibles. La terapeuta ocupacional me enseñó porque todavía me duele el brazo derecho por la vía intravenosa. Elizabeth admiraba el trabajo de Katie con genuino entusiasmo, pero Tom la veía mirándolo con nerviosa incertidumbre. Sabía que él había descubierto su papel en el pago de las facturas médicas, y estaba claramente preparada para una conversación incómoda. Katie, dijo Tom con suavidad, ¿por qué no recoges tus cosas mientras la señorita Elizabeth y yo hablamos en el pasillo? Una vez que estuvieron solos fuera de la habitación de Katie, Tom se esforzó por encontrar las palabras adecuadas. Estaba agradecido, profunda y genuinamente agradecido. Pero también estaba confundido y algo resentido por la forma en que Elizabeth había manejado la situación. «Pagaste sus facturas médicas», dijo finalmente. No era una pregunta. «Yo lo hice», respondió Elizabeth sin intentar negar ni justificar sus acciones. La fundación tiene un programa de asistencia de emergencia y Katie cumplía los requisitos para recibir ayuda. Sin preguntarme, continuó Tom, sin siquiera decírmelo hasta después del hecho. Elizabeth sostuvo su mirada fijamente. Si le hubiera preguntado, ¿habría? ¿Has aceptado? La pregunta flotaba entre ellos como un desafío. Tom sabía la respuesta, y por la expresión de Elizabeth, ella también. Su orgullo jamás le habría permitido aceptar una cantidad tan grande de dinero, ni siquiera por el bien de Katie. Habría encontrado otra manera. Habría pedido préstamos, vendido su casa, habría tenido 3 trabajos si hubiera sido necesario. Ese no es el punto, dijo Tom, aunque ambos sabían que era exactamente el punto. Katie es mi hija. Mi responsabilidad. No necesito que nadie venga a rescatarnos. Aunque negarle ayuda le duela a Katie, preguntó Elizabeth en voz baja. Incluso si tu orgullo es más importante que su salud y recuperación. Las palabras le dolieron porque contenían más verdad de la que Tom quería reconocer. Había estado tan concentrado en mantener su independencia que casi había perdido de vista lo que realmente era mejor para su hija. Katie necesitaba atención médica, y Elizabeth se la había brindado sin condiciones ni expectativas. ¿Era su orgullo herido realmente más importante que eso? No me gusta sentirme en deuda, admitió Tom finalmente. No me gusta la idea de que la vida de mi hija dependa de la generosidad de otra persona. Elizabeth asintió, comprensiva. Lo sé, y si la situación fuera a la inversa, probablemente sentiría lo mismo. Pero Tom, no se trata de deudas ni de caridad. Se trata de comunidad, de personas que se cuidan mutuamente cuando la vida se vuelve abrumadora. Estaban en el pasillo del hospital, rodeados por el silencioso bullicio de profesionales médicos que trabajaban, cada uno intentando comprender la perspectiva del otro. Tom vio la genuina preocupación en los ojos de Elizabeth, la forma en que parecía preocuparse por el bienestar de Katie más allá de cualquier obligación o beneficio de relaciones públicas. Pero también vio algo más, una especie de soledad que sugería que Elizabeth necesitaba esta conexión tanto como ellos. ¿Por qué te importa tanto?, preguntó Tom. Katie, quiero decir, ¿por qué sientes que ayudarla es tan importante? Elizabeth guardó silencio un largo rato, considerando su respuesta. Porque es la primera persona en este pueblo a la que le gustó por quien soy, no por lo que represento, dijo finalmente. Cuando era Beth Wilson y trabajaba en la escuela, Katie se iluminaba al verme. No porque pudiera comprarle cosas o resolver sus problemas, sino porque escuchaba sus ideas y la trataba como si fuera brillante. Hizo una pausa y miró por la ventana hacia la cálida habitación de Katie, donde la niña estaba ordenando cuidadosamente sus tarjetas de Mejórate. Nunca antes había sentido eso, Tom.
Nunca había estado cerca de niños que me vieran como una adulta más que se preocupaba por ellos. Katie me hizo sentir que podía ser alguien más que la hija de Richard Blackwood, y ese es un regalo que nunca podré devolver. Tom sintió que su resistencia se desmoronaba al observar el rostro de Elizabeth mientras hablaba de su hija. No era la generosidad calculada de alguien que buscaba la aprobación pública. Era el cariño genuino de alguien que había encontrado una alegría inesperada en la inocente amistad de Katie. «De acuerdo», dijo finalmente. «Gracias por las facturas médicas, por preocuparte por Katie, por todo lo que has hecho. No me siento cómodo con esto, pero te lo agradezco». El alivio de Elizabeth era visible. «No tienes que sentirte cómodo con esto, Tom. Pero quizás puedas aceptar que la gente te ayude a veces. No te hace débil ni dependiente. Simplemente te hace humano». Mientras se preparaban para llevar a Katie a casa desde el hospital, Tom se encontró pensando en el extraño giro que había dado su vida desde aquel día en el mercado de Petersonen. 6 semanas atrás, había sido un padre soltero anónimo que vivía una vida tranquila en un pueblo con dificultades. Ahora, de alguna manera, estaba en el centro de una historia sobre la redención, la comunidad y la compleja naturaleza del perdón. El viaje a casa estuvo lleno de la animada charla de Katie sobre su experiencia en el hospital. Se había hecho amiga de los otros niños de la sala de pediatría, había aprendido a moverse con muletas y había recibido una impresionante cantidad de regalos de recuperación de compañeros de clase y vecinos. Su resiliencia y optimismo le recordaron a Tom Sara, quien había enfrentado sus propios desafíos médicos con la misma determinación y alegría. Pero al llegar a la entrada de su casa, Tom notó algo que le provocó una opresión en el pecho. Había coches aparcados en la calle que no reconoció, y podía ver gente reunida en el jardín delantero. Por un momento, le preocupó que el ambiente conflictivo de hacía 6 semanas hubiera regresado, que el accidente de Katie hubiera reavivado la ira de la comunidad. En cambio, descubrió algo totalmente inesperado. La multitud en su jardín estaba allí para darle la bienvenida a Katie. Martha Henderson había organizado una comida comunitaria con una pancarta que decía, «Bienvenida a casa, Katie», colgada entre 2 árboles. Había globos atados a su buzón, una pila de regalos en su porche y suficiente comida para alimentar a medio pueblo. «¡Sorpresa!», gritó Katie mientras Tom la ayudaba a salir del coche, aunque era evidente que estaba tan sorprendida como cualquiera por la multitud. Se apresuró a saludarla, con cuidado de no abrumar a la niña, que aún se recuperaba de graves heridas. Pero su entusiasmo era genuino y contagioso, y Tom se encontró conteniendo las lágrimas al ver a sus vecinos abrazar a su hija con evidente cariño. Elizabeth se quedó al final de la multitud, claramente insegura de si encajaba en aquella celebración. Tom la miró y le hizo un gesto para que se uniera a ellos, y fue recompensado con una sonrisa que transformó por completo su rostro. Durante el resto de la tarde, ayudó a servir la comida y jugó con Katie, integrándose en la reunión con la misma naturalidad que si hubiera vivido en Millbrook toda su vida. Al caer la noche y al volver los últimos vecinos a casa, Tom se encontró solo con Katie y Elizabeth en su porche una vez más. Pero esta vez, el ambiente era completamente diferente. La tensión y la sospecha que habían marcado su encuentro anterior habían sido reemplazadas por algo que parecía el comienzo de una auténtica amistad. «¡Qué bien!», dijo Katie adormilada, acurrucada junto a Tom. «Me gusta tener a la señorita Beth aquí». Elizabeth se acercó para acariciar el cabello de Katie. Su tacto era suave y natural. «A mí también me gusta estar aquí, cariño. Esto se siente como en casa, de alguna manera. Nunca antes lo había experimentado». Tom entendió lo que quería decir. A pesar de todas las complicaciones y conflictos de las últimas semanas, a pesar del peso de la historia familiar y el resentimiento de la comunidad, algo bueno estaba creciendo en Millbrook. Los programas de la fundación estaban creando oportunidades reales para personas que habían estado luchando durante años. Antiguos enemigos estaban aprendiendo a trabajar juntos por objetivos comunes. Niños como Katie crecían en una comunidad que valoraba la educación,
la creatividad y el apoyo mutuo. No fue una transformación perfecta. Todavía había gente que veía a Elizabeth con recelo. Todavía había problemas que no se podían resolver solo con dinero. Pero era un comienzo, una base para algo mejor que lo que había sucedido antes. Y mientras Tom veía a su hija dormirse entre los dos adultos que se habían convertido en las personas más importantes de su mundo, se permitió abrigar la esperanza de que el futuro pudiera depararle posibilidades que nunca se había atrevido a imaginar. Un año después, Tom Bradley se encontraba en el salón principal de las renovadas Industrias Blackwood edificio, observando a Katie mostrar su último proyecto científico a un grupo de educadores visitantes. La antigua planta de fabricación se había transformado en un centro de aprendizaje y de innovación donde los niños podían explorar desde la robótica hasta las energías renovables, bajo la guía de instructores capacitados. El proyecto de Katie incluía paneles solares y almacenamiento en baterías, un sistema complejo que había diseñado con la ayuda de Elizabeth y los consultores de ingeniería de la fundación. Mientras explicaba cómo las células fotovoltaicas convertían la luz solar en electricidad, su rostro brillaba con la confianza de una niña que había aprendido que sus ideas importaban y que su curiosidad era valorada. «Es extraordinaria», dijo Elizabeth, apareciendo junto a Tom con 2 tazas de café de la nueva cafetería del centro. ¿Sabías que ya está planeando su próximo proyecto? Algo sobre sistemas de purificación de agua para países en desarrollo. Tom aceptó el café agradecido, todavía asombrado por lo mucho que había cambiado su vida. La fundación le había ofrecido un puesto como director de extensión comunitaria, un trabajo que combinaba sus habilidades prácticas con su capacidad natural para conectar con la gente. Pagaba mejor que la soldadura, pero más importante aún, se sentía como un trabajo que importaba. Nunca pensé que vería este lugar lleno de risas infantiles, dijo Tom, mirando el bullicioso centro de actividades que había reemplazado la fábrica abandonada. Tu padre estaría orgulloso de lo que has construido aquí. La expresión de Elizabeth se tornó pensativa. Eso espero. Creo que le habría gustado saber que el trabajo de su vida se convirtió en algo que crea en lugar de destruir. Permanecieron juntos en un cómodo silencio, observando a Katie explicar su proyecto con la apasionada intensidad de una maestra nata. A su alrededor, otros niños trabajaban en sus propias investigaciones, mientras que los adultos de la comunidad servían de mentores y guías. El sonido del aprendizaje y el descubrimiento llenaba el espacio donde la maquinaria industrial una vez había zumbado con la producción. Tom, dijo Elizabeth en voz baja, hay algo que quiero decirte. Algo en lo que he estado pensando durante un tiempo. Certi se giró para prestarle toda su atención, notando la energía nerviosa en su voz. He decidido quedarme en Millbrook para siempre. No solo para dirigir la fundación, sino para hacer de este mi verdadero hogar. Quiero comprar una casa aquí, echar raíces, tal vez incluso postularme para la junta escolar el año que viene. Tom sintió una oleada de calor que no tenía nada que ver con el café. Durante los últimos meses, había visto a Elizabeth transformarse de una mujer llena de culpa que intentaba comprar perdón en una auténtica líder comunitaria que se ganaba el respeto a través de su dedicación y trabajo duro la hacían sentir como si cerrara un círculo. Me parece maravilloso, dijo con sinceridad. Este lugar es mejor contigo. La sonrisa de Elizabeth irradiaba alivio y felicidad. Katie estará muy emocionada. Le preocupaba que me fuera cuando la fundación fuera completamente autosuficiente. Como convocada por la conversación, Katie apareció a su lado, todavía emocionada por su presentación. Señorita Beth, ¿vio cómo funcionaba el regulador de voltaje? La maestra dijo que mi diseño era más eficiente que algunos sistemas comerciales. Lo vi, respondió Elizabeth, abrazando a Katie con ternura, cuidando sus heridas, que aún se estaban curando. Algún día serás una ingeniera increíble. ¿Me ayudarás con mi próximo proyecto?, preguntó Katie con la naturalidad de una niña que nunca dudó de que los adultos de su vida apoyarían sus sueños. Por supuesto, respondió Elizabeth. Somos compañeros en la ciencia.
¿Recuerdan? Tom observó este intercambio con una profunda gratitud por la extraña secuencia de eventos que los había unido. Un momento de crisis había revelado lo mejor de las personas, había creado conexiones que trascendían la historia familiar y las expectativas sociales. Katie crecería en una comunidad que valoraba su potencial, apoyada por adultos que creían en su capacidad para cambiar el mundo. Mientras se preparaban para salir del centro y volver a casa a cenar, Tom reflexionó sobre el camino que los había traído hasta este punto. 6 meses atrás, él era un hombre definido por la pérdida y la limitación, luchando por mantener a su hija en un pueblo con pocas oportunidades. Ahora formaba parte de algo más grande, algo esperanzador y transformador. Los tres salieron juntos al aire de la tarde, Katie charlando sobre sus planes para el proyecto de purificación de agua, mientras Elizabeth escuchaba con la atención concentrada de alguien que realmente se preocupa por cada detalle. Tom lo siguió, llevando los materiales del proyecto de Katie y maravillándose de lo mucho que había crecido su comprensión de la familia. No estaban emparentados por la sangre, estas 3 personas que caminaban juntas hacia casa, pero los unía algo más fuerte que la genética. La elección, los valores compartidos, la decisión de crear algo hermoso a partir de los fragmentos del pasado. En la tenue luz de una tarde en Millbrook, rodeado por los sonidos de una comunidad que renacía, Tom Bradley comprendió que a veces los miembros más importantes de la familia son aquellos que eligen amarte y a quienes tú eliges amar a cambio. Al llegar al porche de Tom, el mismo porche donde se había desarrollado gran parte de su historia, Katie se volvió hacia Elizabeth con una pregunta que claramente le había estado dando vueltas en la cabeza. Señorita Beth, ¿va a seguir viviendo en ese apartamento encima de la panadería para siempre? Elizabeth miró a Tom con una expresión que podría haber sido esperanza mezclada con incertidumbre. De hecho, he estado pensando en buscar un lugar más permanente, tal vez una casa con patio donde pueda tener un jardín. Hay una casa en venta en nuestra calle, anunció Katie con el tono serio de quien da una noticia importante. La señora Patterson se muda a Florida para vivir con su hija. Tiene un patio trasero enorme y un taller en el garaje. Tom sintió que se le aceleraba el corazón. La casa de la señora Patterson estaba a 3 puertas de la suya, lo suficientemente cerca para recibir visitas con facilidad, pero lo suficientemente lejos como para mantener los límites adecuados. Era una casa modesta de 2 pisos con árboles maduros y el ambiente de barrio establecido que Elizabeth parecía anhelar. Eso suena perfecto, dijo Elizabeth con la voz cálida y genuinamente interesada. Tendré que llamar al agente inmobiliario mañana, y mientras se acomodaban en los muebles del porche que se habían convertido en una parte tan importante de su amistad, Tom se permitió imaginar cómo sería tener a Elizabeth como vecina permanente. Katie tendría una mentora y amiga constante. La comunidad se beneficiaría del liderazgo y la inversión constantes de Elizabeth, y Tom, que había pasado 2 años aprendiendo a desenvolverse solo en la monoparentalidad, contaría con el apoyo de alguien que se había vuelto indispensable para la felicidad de su familia. El futuro se extendía ante él. Ellos, llenos de posibilidades y promesas. Millbrook estaba cambiando, creciendo, convirtiéndose en algo nuevo, mientras honraba lo mejor de lo que siempre había sido. Niños como Katie crecerían con oportunidades que sus padres nunca imaginaron. Adultos que se habían sentido olvidados y descartados estaban descubriendo nuevos propósitos y nuevas razones para la esperanza. En el centro de todo estaba la simple verdad que había iniciado todo este viaje. Que toda persona merece ser vista, valorada y tener la oportunidad de convertirse en su mejor versión. Tom Bradley había aprendido esta lección al salvar la vida de un desconocido. Elizabeth Blackwood la había aprendido al descubrir que la redención no proviene de grandes gestos, sino de pequeños actos de bondad y compromiso diarios. Mientras las estrellas aparecían en el cielo que se oscurecía sobre Millbrook, Ohio, 3 personas que se habían encontrado a través de la crisis y la decisión se sentaron juntas en un porche, planeando un futuro que honrara el pasado y abrazara la posibilidad de transformación. Era, pensó Tom, exactamente el tipo de final que Sara habría amado. No perfecto,
pero lleno de amor, esperanza y la promesa de que el mañana podría ser mejor que